Y bueno, acá estamos de vuelta. Solo Benex Live es una mutación del Solo Benex Podcast. Sí, mutación porque ahora nuestro productor se convirtió en panelista. Aquí ahora con el señor Luis Salas, una de las principales caras visibles de Solo Benex de ahora en adelante, quien venía desempeñándose como productor y ahora en las cámaras en Solo Benex. Bienvenido, Luis. Y bueno, nosotros encaramos esta primera mitad del partido, una primera mitad bastante movidita, ¿no, Luis? Bienvenido. Gracias, Carlos, gracias. No, vale, agradecido de estar aquí y bueno, no pude entrar en mejor momento o en un momento, digamos, más lleno de temáticas y de debate, de temas a debatir, ¿no? Sí, sin duda alguna. Bueno, son días muy difíciles para quienes amamos el fútbol de Venezuela, días también de incertidumbre, de tristeza, de mucho nerviosismo. Y bueno, vamos a entrar en escena desde ya. Venezuela a 6 meses del inicio de la eliminatoria, esa ansiada eliminatoria, porque digo ansiada porque Venezuela sigue soñando con la primera participación en un Mundial de Mayores y se reitera la historia. Venezuela está sin director técnico, Venezuela está sin un camino definido, a medio año del inicio de un nuevo premundial. Y bueno, la pelota creo que en este momento está en los pies de la Federación Venezolana de Fútbol, que es a quienes le toca tomar la decisión con respecto a quién seguirá el proceso o quién iniciará un nuevo proceso de cara al inicio de un nuevo premundial. Luis, no sé cómo lo miras tú. Bueno, primero en lo deportivo, evidentemente fatal porque estamos cambiando de técnico por cuarta vez en 4 años, porque tenemos años, válgame la redundancia, tratando de iniciar un nuevo proyecto a largo plazo y ha quedado claro que no sabemos todavía cómo iniciarlo, no sabemos cómo llevarlo a cabo, cómo desempeñarlo y parece que las últimas decisiones de cuerpos técnicos se han tomado, no sé si a la ligera, pero en definitiva no han sido las correctas para poder iniciar este nuevo proyecto. Y bueno, nada, en lo deportivo evidentemente muy mal porque la única ventaja competitiva, se podría decir, que teníamos sobre las otras selecciones era que estábamos cerrando las eliminatorias a Qatar, iniciando nuestro nuevo proyecto, mientras que otras selecciones como Perú, como Colombia, lo estaban finiquitando apenas, y esa ventaja ya no está. Se vuelve a repetir la historia, como bien dices, de Qatar 2022 y bueno, nada, ojalá se tomen mejores decisiones que en aquel momento. Eran meses que habíamos ganado de trabajo, que ya se perdieron. Y Salas, ayer indagando en Twitter, me topo con un dato de miedo de Foro Vinotinto, valga la mención y los créditos. Ellos acotaban que los tres últimos técnicos de la Selección Nacional de Venezuela no pasaron de los 10 partidos, Luis. José Peseiro, Leo González y José Néstor Peckerman. A ver, entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Es problema de los técnicos o nuestras federaciones no avalan los procesos? O bueno, también hay que decirlo, venimos de tiempos turbulentos que hasta costaron una vida, porque hay que recordar que el difunto José Velardinelli formó parte de la primera línea de mando de la Federación Venezolana de Fútbol y lamentablemente ya no está con nosotros. De la mano de ese lamentable suceso se tomaron decisiones muy apresuradas que hoy seguimos sufriendo, Luis, y es lamentable. Y bueno, este tema todavía no nos compete, pero que también esté trastocando el proyecto desde las bases, porque a la hora que se graba este podcast, hoy es jueves 9:15 de la mañana, la selección nacional sub-17, a 3 semanas del debut en el Sudamericano de Ecuador, sigue entrenando sin director técnico en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de Margarita. Un absoluto bochorno, Luis. Sí, totalmente. Bueno, yo no creo verdaderamente que el problema sean los técnicos, porque si, bueno, un técnico presenta su proyecto y presenta su currículum, digamos, y la federación acepta, pues no tiene nada que hacer el cuerpo técnico más que hacer su chamba, digamos. Creo que el problema está en los análisis que se realizan a la hora de tomar la decisión de quién va a ser el nuevo director técnico. Salimos de un Rafael Dudamel que se fue, bien lo comentaste, de forma muy caótica con la presidencia. La gente pedía un técnico ofensivo, pedía un técnico extranjero. Bueno, ahí lo tienen. Terminó llegando José Peseiro. ¿Alguien conocía a José Peseiro? Verdaderamente no. José Peseiro conocía el fútbol sudamericano, verdaderamente no. Conocía el fútbol venezolano desde sus entrañas, verdaderamente no. Y evidentemente lo más importante, había para pagarle a José Peseiro, evidentemente no. Y son ciertos detalles a la hora de tomar las decisiones. Ahora con José Peckerman, que llega tras un interinato sumamente largo de Leo González, recordamos que es un técnico que llegó a salvar las papas,
que llegó a tomar una selección vinotinto en un interinato donde no se le daba ningún tipo de seguridad, y llegó y mostró ciertas cosas, ciertos destellos interesantes en su periplo con la selección vinotinto. Sin embargo, no. Mira, Leo González, muchas gracias, pero vamos a darle las llaves del fútbol nacional a un técnico con jerarquía, independientemente de lo que signifique, ¿no? Es indignante que nuestros chamos estén como están hoy en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. También se sienten afectados por la pifia garrafal que venimos de vivir con el proceso de José Néstor Pekerman. También hay algo cierto, Luis, y es que hay que ser un poco responsables con el tema. Ojo, yo veo muy contundente la versión del entorno federación, con las displicencias que se vivieron en la interna de los manejos de Pascual Lescano, manejo de selecciones de José Néstor Pekerman y demás, pero también hay que estar conscientes de que debe haber otra parte de la historia y que en algún momento podremos contrastar cada una de ellas. Sin embargo, hoy podemos hablar con lo que tenemos en mano, y es que es un desastre. Las selecciones ya sacrificamos un Mundial Sub-20, estamos por sacrificar un Mundial Sub-17, pero bueno, antes de seguir en materia, quiero darle la bienvenida a los refuerzos de lujo del primer episodio del Solo Benex Live, el señor Luis Eduardo Camacaro Cote desde la ciudad de Buenos Aires, y Andreina Pacheco, quien es muy futbolera también desde el suelo argento. Así que nada, bienvenidos al Solo Benex Live. Ya nos estamos echando un cuchillo acá hace 6 minutos, Luis Salas y mi persona. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, un saludo para ti, Carlos, para Luis, para el otro Luis. Es un tema complicado. La verdad es un tema bastante complicado y triste, todo lo que está pasando. Y ayer justamente pensaba en lo que tú acabas de decir, que nosotros sacrificamos o se sacrificó de algún modo la eliminatoria anterior, por cómo arrancó, por todo lo que pasó, y ahora estamos a punto de volver a hacerlo si esto no se resuelve ya. Creo que si esto no se resuelve en este momento, si no se contrata un nuevo entrenador. Me pongo también en el lugar de los jugadores que deben estar pensando en este momento, porque si uno como periodista, como fanático, se decepciona, hay que pensar que ellos también, que bueno, al final son los que dejan la piel en la cancha, la incertidumbre que debe estar pasando por todos los jugadores, no solo de la mayor, sino de la sub-17, que ya está reunida en el centro de alto rendimiento sin saber todavía quién va a ser su entrenador. A ver, chicos, un saludo para todos ustedes. Efectivamente, Luis Cote aquí presente desde el territorio argentino, lamentablemente la tierra de donde estas personas justamente nos han dejado, por así decirlo, plantados, ¿no? Creo que al principio, al inicio de este proceso de Pekerman y su cuerpo técnico, estábamos todos muy ilusionados, pero hay que decir que al menos a mí y sé que a muchos otros colegas les saltó la alarma del tema Pascual Lescano desde un inicio. Hay que entender y recordar que Pascual Lescano ya venía con un prontuario o un currículum bastante, digamos, oscuro, tóxico en lo que es la selección de Colombia, en su paso por la selección cafetera, nuestro país vecino. Ahí empezaron las denuncias, empezó a hablar mucho justamente de cuál era el manejo de Pascual Lescano, que tenía mucha injerencia en lo que es la logística de las selecciones, pero con la diferencia de que en Colombia no estaban manejando las divisiones inferiores de la selección colombiana, no tenían injerencia en la sub-17, no tenían injerencia en la sub-20, pero ya había muchas denuncias de parte de la prensa de Colombia y también puertas adentro en la dirigencia, en la Federación Colombiana de Fútbol, de este tipo de situaciones en donde Pascual Lescano le pedía básicamente a futbolistas, mira, o úsenme de intermediario junto a sus representantes o dejen a sus representantes y trabajen conmigo, que yo los coloco en equipos internacionales, y a partir de ahí, bueno, se armaban las convocatorias. Muchas cosas también estas pasaron en su momento con la selección de Venezuela. No sé si es conveniente mencionar nombres propios, pero también esta persona estaba involucrada en la selección de Colombia. Hablamos de Norman Capozzo. Entonces, a partir de esto, obviamente, todo cuando vino a la selección de Venezuela, obviamente muchas ilusiones, pero los que sabían un poco del tema habían dudas. De hecho, hay muchas notas que uno lee de la selección de Venezuela en su entonces cuando inició el proceso de Pekerman, y las dudas aparecían con Pascual Lescano. La diferencia en Venezuela es que sí empezaron a trabajar ya o a tener mano metida en las selecciones inferiores, sub-17, sub-20,
De hecho, Colochini es representado por Pascual Lescano, por eso Colochini llega a lo que es la selección sub-20. Su primera experiencia como director técnico fue con la selección sub-20, la selección Venezuela. Entonces, bueno, todas estas cosas se van armando un rompecabezas que lamentablemente termina con piezas que no terminaron de encajar, y con esta salida bastante pronta, ¿no?, del cuerpo técnico encabezado por Pekerman y Lescano. Hay que ver con qué pasa con el resto, porque la realidad es que el comunicado oficial de la selección de la Federación de Venezuela habla solamente de la salida de Pekerman y Lescano. Hay que ver si los demás lo siguen.